Nosotros, virtualmente desde ya, nuestro colega Andrés Oppenheimer, lo vamos a saludar. Andrés es, además de un prestigioso colega, es columnista del diario La Nación, presentador de la CNN y autor de varios libros, entre otros, el último, habla del mercado laboral hacia el futuro. Andrés, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, gusto en saludarlos. Andrés, ¿viene una etapa muy distinta laboral después de esto? Totalmente. Mira, vos mencionabas mi libro más reciente, Sálvese quien pueda, tenía el subtítulo El futuro del trabajo en la era de la automatización. Y ahí decía, pronosticaba en base a un estudio de la Universidad de Oxford, que el 57% de nuestros trabajos, perdón, el 47%, casi la mitad de nuestros trabajos van a desaparecer en los próximos 10 años por la automatización. Casi la mitad. Casi la mitad. Con esta pandemia me quedé corto. Va a pasar muchísimo más rápido que en 10 años. Ya está pasando, te puedo dar 1000 ejemplos. Todo esto está acelerando enormemente las tendencias hacia el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, el comercio en línea, la telerobótica, que es algo que nadie está hablando, pero que es algo que va a suplantar las fábricas muy pronto. Este shock mundial de esta pandemia, Pancho, aceleró enormemente todo eso. Y lo que yo pronosticaba como una cosa que iba a pasar en los próximos 10 años, va a pasar en los próximos 10 meses. Andrés, ¿vos crees que la clase política, la dirigencia sindical la corren de atrás o están a la altura? No tienen la menor idea. Pero yo no los culpo tanto tampoco, porque si yo estuviera en un gobierno y estuviera lidiando con esta pandemia, el 99.9% de mi capacidad mental estaría enfocada en tratar de salvar vidas y reactivar la economía. Entonces, no es, digamos, fácil culparlos, pero un sector del gobierno, un sector de la clase política y un sector de la clase empresarial tendría que estar pensando dónde va a quedar la Argentina en este mundo post-pandemia. Porque una de las cosas que yo decía en Sálvese quien pueda y que en el libro y que me impresionó cuando hice esta investigación es que vivo en Estados Unidos, pero fui a Silicon Valley, a Nueva York, a Japón, a Israel, a Finlandia, a muchísimos países a entrevistar a los grandes gurúes, digamos, del futuro. Y cuando les preguntaba a quién le va a pegar todo esto, ¿a los países ricos o a los países en desarrollo? Para mi gran sorpresa, a los países que más le va a pegar esta automatización que se viene, no es a los países ricos, es a los países en vías de desarrollo como Argentina. Ah, mira vos, interesante ese punto. Por una cuestión muy simple. Hoy día los países ricos viven mucho más de los servicios que de las manufacturas y que de las materias primas. ¿Y qué es lo primero y más fácil que hacen los robots? Los robots lo más fácil que hacen son los trabajos repetitivos, manuales, previsibles, como los que se hacen en las fábricas. China se dio cuenta de eso y empezó a robotizar su economía hace 5 años. En América Latina estamos totalmente dormidos y lamentablemente nos van a pasar como aviones porque van a producir productos cada vez más, productos hechos por robots que van a ser muchísimo más baratos, de muchísima mejor calidad. Y si seguimos apostando en América Latina por las materias primas y por las manufacturas básicas, vamos derecho a una pobreza aún mayor de la que tenemos. O sea que cuando los líderes políticos están preocupados, por ejemplo Trump, porque se vuelva a fabricar en Detroit o Pittsburgh, en realidad eso no tiene ningún sentido. Es un disparate absoluto, como lo es cuando Trump culpa a los mexicanos de quitarle puestos a los estadounidenses. Un disparate total. Lo que le está costando puestos a los estadounidenses es la automatización de trabajo, los robots, las computadoras inteligentes, cosa que es inevitable y que yo, digamos, acompaño. Pero Trump obviamente es un hombre del pasado, está mirando las cosas con una visión de hace 30, 40 años, y lo que no se da cuenta es que los robots hoy día y las computadoras inteligentes son cada vez más baratas y eso hace que el trabajo manual, el trabajo humano, sea cada vez más reemplazado por computadoras y por robots. Y Andrés, eso es imparable. Andrés Paz Rodríguez Niel, ¿cómo estás? Vos Hola. hablabas en una columna que escribiste hace poco en La Nación acerca del problema que sí existe respecto de la desigualdad, ¿no? Porque cuando hablamos de teletrabajo requiere conectividad y en un país como la Argentina, donde hay tanta diferencia de conectividad entre los que acceden y los que no, ¿cómo podría impactar esto?
Bueno, va a impactar en el trabajo y va a impactar en la educación, porque otro tema del que se habla poquísimo es sobre qué va a pasar en la educación. Mirá, estaba mirando unas cifras que cito en esa columna de la OECD, que dicen que en América Latina el 34%, solo el 34% de los estudiantes de primaria tienen acceso a Internet y una computadora en su casa. Solo el 41% de los estudiantes secundarios y solo el 68% de los estudiantes universitarios tienen un laptop y conexión a Internet. El resto no. Entonces, esto te va a dividir el mundo de entrada entre los conectados y los desconectados. Y hasta que Argentina y otros países latinoamericanos no se den cuenta de que se tienen que meter de lleno en la economía del conocimiento, de dejarse andar pensando en que la soja o el petróleo o cualquier materia prima los va a sacar del pozo, no. Estamos en un mundo donde el trabajo mental vale cada vez más y el trabajo manual y las materias primas van a valer cada vez menos. Ahora, Fíjate quién es. Sí. Soy Daniel Santa Cruz, ¿cómo estás? Hola. Hace menos de un mes yo escribí una nota para el Suplemento de Ideas de La Nación donde hablaba del futuro del trabajo. Y bueno, mientras escribía me asombraba, la OIT dice que se van a perder 200 millones de puestos de trabajo entre abril y junio. Hay unos datos sorprendentes y Argentina era, como bien decís vos, uno de los países más afectados. Ahora, cuando hablaba con los especialistas sobre cómo sobrellevar esta situación, todos hablan de la reconversión, la necesidad de reconvertir puestos de trabajo manuales en puestos de trabajo a teledistancias, etcétera. Ahora, ahí está el núcleo o la gravedad del problema. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a la Argentina esa reconversión? Porque me parece eso va a hablar de una crisis prolongada o no. Bueno, ahí el tema es serio, pero también ofrece enormes oportunidades, porque mientras muchos hablan de la desglobalización, yo sostengo que vamos a ver el fenómeno contrario. Yo sostengo que todo esto, este trabajo a distancia, va a acercar muchísimo a la gente y va a acercar muchísimo a la gente a trabajos, a fuentes de trabajo en todo el mundo. Ejemplos. En el libro doy casos de plataformas de Internet, como Upwork, freelance.com, varias otras, donde si vos sos un contador en la Argentina, te ofreces tu trabajo y te comparan con lo que vos requerís de sueldo y tus conocimientos y tu experiencia, te comparan con contadores en 20 países y te contratan por ahí de Sudáfrica o de Tanzania o donde sea. Eso era imposible hace 2 o 3 años y lo mismo con todas las profesiones. Esto que estamos haciendo ahora, de hablar como nada, gratis por la magia del Zoom o del Skype, todo esto va a hacer que el mundo laboral se globalice muchísimo más. Pero para eso hace falta una población con educación de calidad. No solamente regalarles laptops a los niños, regalarles lo que hoy día hace más falta, que son habilidades blandas, enseñarles a resolver problemas, enseñarles a tener empatía, a trabajar en equipo, muchas cosas que son parte de la educación del siglo XXI que lamentablemente los sindicatos de maestros argentinos no permiten que se haga, o lo hacen arrastrando las patas, pero que hay que hacer, porque repito, estamos en un mundo de la economía del conocimiento. ¿Y cómo imaginás ese tránsito para los países subdesarrollados, como la Argentina, y subconectados hacia ese futuro que vos hablás? Bueno, hay que ponerse las pilas, hay que insertar este tema en la agenda política. Yo entiendo, como decía antes, que en este momento las prioridades sean otras, pero hay que insertar este tema como número 2 o 3 en la agenda política. ¿Dónde va a quedar parado un país como la Argentina en un mundo en que no solo las materias primas van a valer cada vez menos, como lo están valiendo, sino que los robots van a reemplazar cada vez más los trabajos en las fábricas? Y ahora se viene esta nueva revolución de la que nadie está hablando, que es la telerobótica. Vos, desde tu computadora, vas a poder fabricar tu par de zapatos con un robot en China o en Japón o donde sea. Y ese robot te lo va a fabricar y te lo va a mandar y lo vas a recibir y te lo vas a fabricar vos desde tu laptop. Todos estos cambios se vienen rapidísimo y los países que no estén poniendo esto como una prioridad absoluta de su agenda política se van a quedar cada vez más atrás. Andrés, y vos me dirás, sí. Sí. No, vos me dirás que en Argentina los sindicatos no van a permitir todo eso. Olvídate. Esto es como si los sindicatos se opusieran al email. Pueden patalear durante 6 meses, pueden patalear durante 8 meses, pero están
nadando en contra de la corriente. Es imposible, imagínate que la gente deje de usar email para salvar empleos. Está claro. Ya que hablamos de la Argentina, tenemos un nivel bajo de contagios hasta ahora de COVID. ¿Somos un modelo de alguna manera o no? Yo no creo que sean un modelo, pero mira, yo soy un crítico del gobierno populista argentino. Creo que no dan pie con bola para muchísimas cosas, pero en esta no los critico tanto, porque número uno, es muy difícil, nadie tiene la respuesta todavía. Número dos, yo respeto la actitud de los presidentes que lideran con el ejemplo. Y el presidente Alberto Fernández, con todas las fallas que yo le encuentro y con todas las críticas que le hago, usa el tapaboca, por ejemplo, cosa que no hace el presidente Trump, cosa que no hace el presidente Bolsonaro, cosa que no hace el presidente López Obrador de México. Y los países que mejor están lidiando con esta situación son los países en que la población usó tapabocas. Una de las poquísimas cosas que sabemos de este virus es que se puede reducir el riesgo si la gente usa máscaras faciales. Entonces, está bien que en Argentina el presidente, el alcalde de Buenos Aires, o sea, los principales dirigentes políticos usen tapaboca. Ojalá pudiéramos decir lo mismo acá en Estados Unidos, donde tenemos 127.000 muertes. Sí, pero Andrés, ojalá pudiéramos decir lo mismo del presidente Trump. Vos diste 3 ejemplos, Bolsonaro, López Obrador y Trump. Los 3 tenían una estrategia distinta a la de Argentina y otros países. Apostaron a desarrollar la economía, cuidar la población de riesgo y no tener los resguardos que nosotros tuvimos desde un principio. Quizás por eso la simbología de no usar un tapaboca. López Obrador le pedía a la gente hace 2 meses que vaya a comer a los restaurantes, que gasten. Digamos. Exactamente. Pero ahí estuviste un poco generoso con los 3, porque no necesariamente en Estados Unidos, por lo menos el presidente Trump trató de resguardar a la población en riesgo, para nada. Al contrario, desde el primer día minimizó esta crisis, desde el primer día minimizó los riesgos, desde el primer día ninguneó al doctor Anthony Fauci, que es el líder de la comunidad científica en Estados Unidos, que decía, señores, tienen que usar tapabocas. Aquí la minimización de todo este problema por el presidente Trump ha sido escandalosa y está causando una secuela impresionante. Andrés, ¿esperabas que volviera Cristina Kirchner? Bueno, las encuestas lo decían, ¿no? Por eso vino la fuga de capitales de Argentina, apenas se ganó las PASO Alberto Fernández, por eso el dólar se disparó apenas 6 meses antes de que tomara de posesión el nuevo gobierno. ¿Y a qué lo atribuís? Era una crónica. ¿A qué lo atribuyo? Porque la gente creyó un mensaje de que antes estábamos mejor y por supuesto de que cuando la soja estaba en su pico y cuando las materias primas estaban en su pico, por supuesto que el país estaba mejor, no es ninguna ciencia. Lamentablemente robaron, vilipendiaron todo ese dinero y dejaron nada, no dejaron educación, no dejaron prácticamente nada. Ahora, en casos cuando la economía se cae, como se cayó en los últimos años de Macri, la oposición siempre lleva las de ganar, se dicen, conmigo estábamos mejor. Claro, lo que no decían es que conmigo era otra circunstancia mundial, los vientos mundiales favorecían a la Argentina, no es el caso, no ha sido el caso en los últimos años, ni va a ser el caso en los próximos años. Andrés, hace muy poco tiempo la Argentina, bueno, igual que México, se abstuvo en la OEA de condenar a Venezuela. ¿Cómo lo lees esto? La Argentina lo presenta como una posición moderada. Lamentable, lamentable, sobre todo para gente que se autoproclama progresista. ¿Qué tiene de progresista apoyar a la dictadura más sangrienta de la historia latinoamericana, quizás únicamente comparable con la Argentina? ¿Qué tiene de progresista estar tácitamente avalando un fraude electoral en diciembre que va a cerrar los últimos espacios a la oposición organizada? ¿Qué tiene de progresista todo eso? Yo diría que es terriblemente retrógrado, contrario a los derechos humanos, contrario a los derechos fundamentales, lamentable. Ahora, el presidente dijo días atrás que él extrañaba a Chávez, a Lula, decía extrañaba a Mujica, que él no tenía dónde respaldarse, que solo le quedaba López Obrador.
Digo, la idea de que vuelva un eje populista, como fue el famoso eje chavista, que estuvo 10 años, digamos, hegemonizando la política latinoamericana, ¿está latente? ¿Puede volver a darse? Yo no creo, porque los populismos suben cuando suben las materias primas. El populismo sube cuando hay dinero para regalar. Entonces suben los populistas, regalan, y quedan en el poder hasta que se caen las materias primas, en el caso de Argentina o en el caso de Venezuela, como pasó con Chávez, y después se convierten en dictaduras muchas veces porque no tienen otra, no pueden ganar una elección. Ahora, yo no escuché esa declaración del presidente Fernández. Si realmente dijo que extraña a Chávez, bueno, él lo extrañará, pero los pobres venezolanos te aseguro que no lo extrañan para nada. No, dijo que extrañaba que se sentía solo en este contexto latinoamericano. No lo nombró, pero se refería a Bolsonaro, a Piñera, a la calle Pou, que se sentía solo. Pero fíjate, fíjate, en Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, el país más rico de América Latina en muchos sentidos, hoy día importa gasolina. 5 millones y pico de refugiados. Según las Naciones Unidas, 7.000 muertos, ejecuciones extrajudiciales tan solo entre principios del 2018 y mediados del 2019. Esto no viene de Estados Unidos, esto no viene de ningún foro neoliberal. Esto viene de Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, del Partido Socialista, una mujer que nadie la puede acusar de ser de derecha. Entonces, hoy día, el que apoya, aunque sea tácitamente, esta dictadura sangrienta, dicho sea de paso, más sangrienta quizás que en los peores momentos de la dictadura argentina, porque yo no sé si en un lapso de 1 año y medio como en el que midió la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, hubo 7.000 muertos según las Naciones Unidas. Según los grupos de derechos humanos serían más de 10.000 apenas en ese lapso. Ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué tiene de progresista apoyar eso? Por favor. Y Andrés, vos planteabas también hace unos días el tema de la posición de Trump en este momento, ¿no? Digo, ¿qué pasa con Estados Unidos? Porque tampoco tiene un apoyo decisivo claro a Guaidó. De Trump en este momento, ¿no? Digo, ¿qué pasa con Estados Unidos? Porque tampoco tiene un apoyo decisivo claro a Guaidó, ¿no? Bueno, Trump ha tenido una política exterior lamentable en muchísimos aspectos. En el lado de Venezuela parecía al principio que estaba del lado correcto, pero ha sido una política errática, ha sido una política que, como hoy sabemos por su ex asesor de seguridad, John Bolton, que acaba de escribir un libro. Por cierto, lo voy a tener muy pronto a Bolton en mi programa de CNN los domingos a la noche. Y él, que era su mano derecha, estaba al lado de él hasta hace muy poco tiempo, hasta el año pasado. Bolton ahora en su libro dice que Trump, su política hacia Venezuela era errática, cambiaba de opinión todos los días, no ayudaba a solucionar los problemas burocráticos dentro del gobierno para ayudar a Guaidó, y que en petit comité, en las reuniones privadas, hablaba en momentos bastante despectivamente de Juan Guaidó, que para mí es un muchacho que tiene mucho mérito. No es fácil estar ahí en Venezuela con todos los medios en contra, sin libertades, con todo tipo de presiones, y hacer lo que hizo este joven. Andrés, ¿ves a China pagando costos después del COVID? Sí y no. Mira, hay muchas especulaciones de que China va a ser la primera potencia mundial después de todo esto. Yo no creo. Yo no creo porque yo no conozco a nadie que esté comprando yuans o renminbis, la moneda china. La gente está saliendo a comprar dólares. Y mientras Estados Unidos, si Trump no termina de destruir el tejido democrático de Estados Unidos creo va a seguir siendo, teniendo la moneda de referencia del mundo, y eso le va a permitir seguir siendo la primera economía del mundo. Yo creo que va a haber investigaciones sobre dónde empezó el COVID. Yo, hasta que no vea una fuente científica creíble decir que esto fue creado a propósito, no lo creo. Yo creo sinceramente que esto salió del mercado de Wuhan, de un murciélago. No creo que los chinos se van a disparar en el pie y hacer el daño que se han hecho inventando este propio virus. Pero sí creo que al ser una dictadura, al no tener libertad de prensa, lo taparon durante varias semanas, si no meses, que fueron cruciales para no dejar al mundo prepararse.
Eso no podría pasar en Argentina. Si en Argentina pasara eso, un médico llamaría a la radio, otro jefe de hospital, a La Nación Más, se sabría. En China se tapó porque es una dictadura. Por eso una de las principales soluciones, uno de los principales remedios para evitar este tipo de pandemias en el futuro es la libertad de prensa, la libertad de expresión. Gracias, Andrés. Interesantísimo como siempre. Te mandamos un abrazo. Gracias, un abrazo a todos. Paz Rodríguez Nil, Sí. los dos jueces que dividen al kirchnerismo, ¿dos son o más? Bueno, vamos a hablar hoy de dos jueces. Bueno, vamos a hablar. Seguramente hay muchos más.